Bien, manifestaba al doctor José del Carmen Marín mi profundo agradecimiento y gran complacencia de presentarlo al día de hoy, manifestándole que tampoco es una presentación como una personalidad nueva, sino que es alguien que pertenece a nuestra institución, porque siempre que ha venido al Perú, siempre nos ha dado sus conferencias. Estamos atentos a sus investigaciones, a su pensamiento y a su obra y a sus trabajos como académico que apreciamos hondamente. Decía que desde el año que lo conocí, porque de oídas mucho acá, ¿no?, en el Perú, bueno, cuando llegué el 91 a Europa y tuve la oportunidad de tenerlo a él frente a mí, parecía un sueño, a mi esposo, el doctor José Horna, y a mí, ¿no? Muy, muy contentos de tender ese puente maravilloso, no solamente familiar, sino académico, sino de interés por la educación peruana. Siempre hemos compartido muchas charlas, muchas conferencias, sobre todo en coordinación con el Congreso de la República. Hemos tenido conferencias en el Centro de Altos Estudios Militares. Entonces, la verdad que el tener ahora la oportunidad de presentarlo es rememorar todo, pero lo que queremos es escucharlo a él, ¿verdad? Entonces habrá oportunidad de hacer una presentación mucho más larga, o de repente, si hay tiempo, al final, porque las anécdotas del Carmen Marín tiene profundas raíces en nuestra institución que lo aprecia mucho. En nombre de los profesores, en nombre de nuestros queridos alumnos, doctor José del Carmen Marín, y de todo el personal directivo y administrativo que estamos atentos a su palabra, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por haber aceptado este link con el doctor Pierre Martín Horna, que es prácticamente el hacedor de este tema tan hermoso, y nos permite engrandecer nuestros conocimientos a puertas de iniciar el año académico virtual de educación a distancia en nuestra querida institución, siempre a la vanguardia, siempre adelante, como decían los maestros ayer, siempre el Instituto Víctor Andrés Belaúnde empezando, empezó siendo el primer instituto pedagógico particular privado del Perú, y ahora a la vanguardia también, siendo pionero en este tema de la educación a distancia. Muchísimas gracias al doctor Pierre Horna por esta conexión maravillosa con el distinguido catedrático universitario, doctor por la Universidad de Sorbona de París, en los altos estudios de Ginebra. Cada vez que yo íbamos a su oficina, escuchaba sus charlas, sus conferencias y todos los eventos que él siempre ha tenido la gentileza de invitarme cuando yo estaba en Europa. Él desde allá, desde esas tierras lejanas, a esta tierra del Perú, a través de nuestros profesores, tendremos la misión de multiplicar sus ideas para que diseminar sobre todo, ¿no? Para que podamos formar una red de conocimiento que engrandezca sobre todo nuestro espíritu, nuestra cultura en bien de nuestro país, y de formar ese docente que el Perú necesita en el siglo XXI. Gracias por todo, por estar pendiente a nuestro pedido, y yo sé que todo esto lo hace con mucha sapiencia y con muchísimo cariño. Bienvenido al Instituto Víctor Andrés Belaúnde, al edificio virtual, como dice Martincito. ¡Acá arriba! Bienvenido, doctor José del Carmen Marín. Felices de estar el día de hoy, muy atentos a escuchar su palabra. Yo con mi lapicero y pluma para tomar nota, como siempre, de las novedades que usted nos va a dar el día de hoy. Gracias por esta conferencia. Gracias, doctora. Antes de presentarlo al doctor José del Carmen Marín, para los que no lo conocen, él es doctor en antropología de la Universidad de la Sorbona, en París, diplomado del Instituto de Altos Estudios de América Latina, diplomado del Instituto Universitario de Estudios de Desarrollo y de la Academia Internacional del Medio Ambiente de Ginebra. Ha enseñado en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra y en la Academia Internacional del Medio Ambiente.
Ha participado en el equipo de investigaciones interculturales de Ginebra y actualmente colabora en diferentes instituciones de Europa y América Latina, en especial en Brasil, y ha colaborado con la UNESCO en el África. Con ustedes, el doctor José del Carmen Marín González. Adelante. Buenos días. Muchísimas gracias por esa generosidad, por esas palabras. Y quiero agradecerles a todos por el interés de poder compartir estas modestas reflexiones, este pequeño diálogo sobre problemas que son bastante importantes para todos nosotros, la familia humana. La gran pregunta es, ¿de qué en educación necesitamos para poder sobrevivir en este contexto de la globalización? Habría que preguntarse primeramente problemas de audio. Vamos a ver, parece que hay problemas de conexión. Un momento. mucha dificultad tratando de sobrevivir. Esta pregunta ya se hacían los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. En los años 80, 88, las federaciones indígenas de la Amazonía peruana, en una reunión muy importante después de varias preparaciones, propusieron una gran pregunta al Estado del Perú. Es que la educación actualmente en el Perú se adapta a las necesidades, a la realidad ecológica, a la realidad histórica, a nuestras posibilidades y a nuestras limitaciones. Y esta pregunta fue una pregunta muy importante. ¿Qué educación teníamos en el Perú en ese momento? Estamos hablando de los años 80. La educación que proponía el Estado era una educación de tipo monocultural y era una educación monolingüe, quiere decir, una educación que promovía y defendía una sola cultura, la cultura occidental, y una lengua, el castellano. Pero ¿cuál es la realidad del Perú? La realidad en general del Perú. El Perú es un país multicultural. Solamente en la Amazonía hay más de 54 lenguas y culturas diferentes que pertenecen a más o menos a unas 13 familias lingüísticas también diferentes. Una de las grandes matrices principales son el tupí, guaraní y el arahuaque. Es como si estaríamos hablando de las raíces griegas y romanas. Y bien, es que la educación está informada de esa realidad, es que la educación transmite a todos los niños en las escuelas esta realidad, porque la educación tiene que transmitir saberes, tiene que transmitir visiones del mundo, transmitir sistemas de valores imaginarios, pero esa educación tiene que corresponder a la realidad en la que se realiza, y ese no era el caso en el Perú. Entonces los indígenas decidieron construirse un programa de estudios educativos que esté en acorde a la realidad ecológica, histórica, lingüística de su región, la región amazónica, que constituye más del 60% del territorio del Perú, y el Perú participa conjuntamente con 9 países a la cuenca amazónica sudamericana, que constituyen más de 450 pueblos indígenas en total. Bien, un primer momento
era saber si esta educación que teníamos en el Perú correspondía a la realidad. No, no corresponde a la realidad. Ahora, ¿qué proponía la Federación Indígena? La Federación Indígena propuso que para tener una educación apropiada en el contexto de los pueblos de la Amazonía, tenía que ser una educación bilingüe. Bilingüe porque primeramente había que privilegiar No se escucha. Parece ser que se ha desconectado otra vez el sistema de conexión. Yo creo que está relacionado también con la situación de la conexión, porque esto es Zoom, debería haber sido modo conferencia y no reunión. Y tenemos 80 participantes. Vamos a esperar que se reconecte el doctor Marín. Un momento, por favor. Hola. Me informa el doctor Marín que su señal se ha caído nuevamente. Hay un problema de conexión. Un momento, por favor. Gracias. Se está reconectando. Un momento. Gracias. Ok, ya está reconectándose el doctor Marín. Desactivar audio, ya está, ahora sí está. Foto no tiene. ¿Quieres poner tu foto? Por favor, desactivar el micrófono. Gracias. y finalmente tenemos una lengua oficial que tiene un carácter dominante que es el castellano. No es el español porque simplemente el español como lengua no existe. España está configurada de tal manera de que la lengua que se habla como lengua oficial es el castellano. Y paralelamente en la propia España se hablan el gallego, se habla el catalán, se habla el vasco, y además que la región de Andalucía ha tenido más de 8 siglos de influencia árabe. Pues bien, vemos que el problema de la multiculturalidad no es solamente un problema del Perú, es un problema internacional, es un problema global. La educación propuesta por el Estado es una educación basada en una visión del mundo. Esta visión del mundo es la visión del mundo occidental.
¿Y en qué sentido es importante de saber de que la educación tiene que vehicular una visión del mundo acorde con las realidades, las necesidades de nuestras vidas? Es de que esta educación occidental está basada en una visión del mundo eurocéntrica. Centra todas las opiniones, la cultura a partir de Europa y tiene como sustento una visión del mundo también judeo-cristiana que sitúa como heredero de la creación al hombre como heredero de todo este planeta y la posibilidad de disponer de esta herencia. ¿Y de dónde viene toda esta historia? Tendríamos que hacer un paréntesis en la historia. 1550. 1551. Controversia de Valladolid, en la región de Castilla, España. Se reunieron Ginés de Sepúlveda, que representaba los puntos de vista del colonialismo español y sus intereses, y de la Iglesia Católica, y del otro lado, Bartolomé de las Casas, que era un padre dominico que asumía la defensa de los pueblos indígenas que habían sido víctimas de genocidios, víctimas de la destrucción cultural tremenda que había sufrido nuestro continente. ¿Qué se discutía? Se quería definir si es que los pueblos indígenas pertenecían a la humanidad o a la animalidad, si es que tenían un espíritu o no. Esta manera del occidente de separar animalidad y humanidad ha sido el origen y es una de las pistas para trabajar sobre el problema ecológico contemporáneo. ¿Cómo construyen su conocimiento los indígenas de la Amazonía? Los indígenas de la Amazonía construyen su cultura a partir de la naturaleza. La cultura indígena traduce la realidad que existe de los ecosistemas del universo. Entonces es una educación basada en una visión del mundo que corresponde a nuestra realidad. La insistencia de separar el hombre de los animales es una de las explicaciones del por qué se explicó la cultura de la naturaleza. Es quizás esta la explicación por qué tenemos dificultades ahora en comprender el problema del virus que nos está aquejando a nivel planetario. El conocimiento que tenemos de la naturaleza en la que vivimos es muy pequeño. ¿Tiene usted idea de cuántos virus existen? ¿Cuántas variedades y tipos de virus existen? Yo también era un ignorante de esta realidad. Estudiando los trabajos de investigación recientes, encontré un trabajo de investigación Parece ser que hay otra vez problemas. Lamento esta situación y les pido las disculpas del caso. Creo que es un problema de conexión de parte de la computadora del doctor Marín. De todas maneras, aprovecho también mientras se reconecta el profesor Marín para comentarles a los alumnos de que aquí, en coordinaciones con la directora general y con la dirección académica, estamos también distribuyendo la última investigación del profesor Marín sobre estos temas y por ahí también los he ya circulado a los docentes. El último
el último trabajo es Paulo Freire, el método de la concientización en la educación para comprender el contexto actual de la globalización. Tenemos problemas de conexión, pero creo que ya se reconectó. Adelante, doctor Marín. No, todavía no. Bueno, como les comentaba, la última investigación del profesor Marín es relacionado a el método de la concientización en la educación para comprender el contexto actual de la globalización. Y esta es una ponencia que él ha presentado hace muy poco y seguramente habrá oportunidad para que ustedes puedan tener acceso a esta investigación, los que están interesados, desde luego. También me gustaría avisarles a todos ustedes de que va a haber otras conferencias virtuales. Vamos a tratar de mejorar estos problemas técnicos, pero lo que se está organizando en una siguiente ocasión, que probablemente será en algunos días, será el jueves o viernes de la próxima semana, es una conferencia en donde habrán especialistas en educación virtual de la Universidad de Malasia, de la Universidad de Oregon en Estados Unidos y también de la Universidad de Australia, de la Universidad de Sydney. Vamos a hacer una mesa redonda en donde las expositoras y las profesoras van a hablar de su propia experiencia, de cómo la educación virtual está cambiando la forma de enseñar. Lamentablemente esta reunión, como es natural, va a ser en inglés, por lo tanto, yo creo que va a ser una gran posibilidad de que ustedes puedan refrescar sus conocimientos de inglés, y para aquellos que no saben inglés, yo voy a estar ahí interpretando un poco el panel de discusión para los amigos del habla hispana. De todas maneras, ya la señora Rafaela, del área de comunicaciones del instituto, va a circular un afiche en donde se va a especificar exactamente la hora y el día en donde será este panel de discusión. Algunos de ustedes, los profesores sobre todo, ya han escuchado a una de las expositoras, la profesora Sofía Muir-Nulding, de la Universidad de Taylor en Kuala Lumpur, y entonces esto es una idea que estamos tratando de promover para los alumnos que no me conocen. Yo estoy aquí trabajando en Naciones Unidas, en Ginebra, hace ya 17 años, y he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas y personalidades del mundo internacional, y realmente es una gran cosa que podríamos, con estas nuevas coyunturas del COVID-19, nos da la posibilidad de acercarnos a ustedes de una manera más directa, y no hay necesidad, en este caso, de poder traer a todos estos expositores desde Australia o desde Nueva Zelanda o desde Estados Unidos a ustedes, simplemente con la posibilidad de tener estos webinars o estas conferencias virtuales, nos daría la posibilidad de acercarnos. Una cosa adicional que quisiera comentarles a ustedes, queridos alumnos, es que la Asociación Educativa Peridamán, promotora del Instituto Superior Pedagógico de la UNDE, sus miembros están activamente preocupados por esta situación nueva que tenemos, pero sabemos que vamos a resolver y seguir hacia adelante. Lo otro que iba a comentarles, aprovechando también este problema técnico del profesor Marín, es que en diciembre del año pasado, el 20 de diciembre, quien habla de una conferencia en Lima, una conferencia no virtual, pero física o en vivo, en donde se estableció una serie de experiencias sobre las políticas educativas y el vínculo con el desarrollo económico. Ahí tuvimos la oportunidad de exponer algunos temas vinculados a las nuevas tecnologías, y efectivamente pudimos también establecer algún tipo de intercambio de experiencias con otras sociedades que han avanzado un poco más rápido que el Perú. Entonces, para aquellos que no escucharon esa conferencia, vamos a facilitarles a ustedes las presentaciones o las diapositivas, y de ser el caso también
quizás podríamos rehacer esa conferencia a través de este medio electrónico. Por el momento, estaremos en contacto y a partir de la fecha, conjuntamente con sus profesores y docentes, que entiendo han sido los que los han convocado todos ustedes, queridos alumnos. Por el momento, entonces, me informan aquí, estoy leyendo el chat, que dice que tienen problemas de audio, pero en todo caso espero que me escuchen. Y también me informan de que si las conferencias sean por la tarde. Efectivamente, vamos a hacer lo posible de los cambios de horario. Como ustedes saben, aquí en Europa y en Asia tenemos varias horas de diferencia. Aquí en Europa, por ejemplo, son las 10 para las 6 de la tarde. Entonces, hacerlo en la tarde supondría mi madrugada, ¿no? Entonces, tendríamos que buscar un mejor tiempo para poder resolver este asunto de los cambios de horarios. También tengo otros comentarios aquí diciendo de que, bueno, que efectivamente, ¿no? Que estamos tratando de reactivar la parte virtual del instituto, pero también es importante que ustedes como alumnos de este instituto también pongan de su parte en estos momentos críticos y de crisis, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Y en ese sentido, creo que es importante la colaboración de toda la comunidad belaundina en ese sentido. Nosotros, en la Asociación Educativa Periamán, y quien habla sobre todo, estamos tratando de seguir con este proceso de enseñanza a través de los medios virtuales, y es por eso es que me gustaría también poder ofrecerles mayor amplitud de cómo podemos desenvolvernos en cuanto a la forma de poder hacer llegar el mensaje a través de estos medios virtuales. Sé que algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes, han podido verificar que en muchas ocasiones hay bastantes limitaciones, y entonces creo que es muy importante para todos ustedes la posibilidad de que puedan directamente adquirir conocimientos de primera mano, ¿no? Una de las formas de poder llegar a ello es a través del intercambio de experiencias. Creo que es bastante importante para todos nosotros el hecho de que con estas nuevas formas de las próximas semanas, ustedes saben que hay varias herramientas que están a la mano para poder transmitir este conocimiento. Y en ese sentido, en la última presentación que hizo la profesora Armunin de la Universidad de Malasia, se hablaron de una serie de herramientas concretas que dan la posibilidad a los profesores de poder transmitir sus conocimientos a través de la virtualidad. Lo que yo entiendo desde el punto de vista coyuntural es que la forma de poder transmitir conocimiento a través de la virtualidad va a ser una situación más permanente que temporal. Por más que estemos ahorita a nivel mundial con esta crisis del COVID-19, creo que muchas de las formas y medios para poder adquirir conocimiento van a cambiarse. Muchas de las formas de hacer negocios también a nivel del mundo empresarial están cambiando. Mucha gente está volviéndose a ver otros tipos de situaciones en las cuales, como ustedes comprenderán, alumnos y profesores, si el que no se adapta va a perecer. Y en ese sentido, nosotros sí queremos realmente ir hacia adelante con nuestra institución. Me preguntan en el chat si desde cuándo puedo solicitar la investigación del doctor Marín sobre el método de la concientización. Voy a poner acá en el chat un correo de la promotoría donde ustedes pueden inscribirnos, y de esa manera les puedo mandar la información sobre este artículo. Ahí está el email, y con toda confianza pueden escribir siempre, por favor. Les ruego identificarse antes a los efectos de poder saber con quién estamos interrelacionándonos.
y valga la redundancia con este tema de no sé qué pasó con el profesor Marín, parece no se puede reconectar, pero quiero avisarles de que con respecto al tema este del artículo, algunos avances de este artículo ya han sido presentados en una revista, ¿no? Y como él hablaba hace un momento, habla de una serie de situaciones antropológicas con respecto a la forma de ver. Me parece que ya está conectado otra vez. ¿Perdón? No. Sí, presente. Ok. Volvemos entonces a la ponencia del doctor Marín. Adelante, doctor Marín. ¿Cuánto tiempo queda? No sé. Adelante, adelante. Tiene algunos minutos más porque luego vamos a pasar a las preguntas. Puede terminar su ponencia. Gracias. La educación que necesitamos en este momento para poder comprender el mundo en el que vivimos basada fundamentalmente en la ecología. Si no tenemos el conocimiento de la naturaleza de la cual formamos parte como una especie viva más, entonces no hemos avanzado gran cosa. Otro, para comprender el mundo actual en el que estamos viviendo, eso tendríamos que estar pensando ya en la formulación de una ecopedagogía. Tendríamos que pensar en una educación intercultural, una educación que le dé la posibilidad a todas las culturas y a todas las lenguas de ser traducidas en la formación educativa. Y un tiempo nos permita decir quiénes somos y todas las posibilidades que podemos tener si partimos de nosotros mismos lejos, porque tenemos que pensar desde el Perú, para el Perú. Son importantes y necesarios los modelos exteriores, extraños o extranjeros, pero tenemos que partir de nuestras realidades y de nuestras posibilidades. Tenemos que tener una educación que pueda poner en la formación de los alumnos las más de 2000 variedades de papas que tenemos, por ejemplo, y entender que el pobre castellano no tiene más que una palabra para la papa. ¿Qué haríamos nosotros con las miles de otras variedades? Tendríamos que pensar que si no integramos la ecología y comprender que nosotros formamos parte de los seres vivos de este sistema viviente que se llama naturaleza, no hemos comprendido nada. Yo creo que esta cuestión del virus es una gran oportunidad de una profunda reflexión pedagógica que va a darle a la educación un lugar privilegiado para responder a muchas preguntas. La globalización no puede limitarse a pensar que el mercado va a gestionar la educación, la salud pública o los problemas sociales que tiene cada pueblo. Yo pienso que hay que pensar que necesitamos de un Estado social, un Estado que sea capaz de asumir y de responder a las necesidades, que sea capaz de valorar a las personas, dignificar a las personas y lograr un nuevo proyecto de sociedad. Yo quisiera resumir por los problemas técnicos, más o menos en la primera parte de esta reflexión. Y si ustedes tienen algunas preguntas, sería, creo, mucho más importante saber las reflexiones, preguntas e interrogantes que ustedes tienen de lo que yo. Bueno, parece ser que la conexión otra vez falló técnicamente, pero le agradezco al profesor Marín y más bien nuevamente las disculpas del caso por esta conexión. Parece ser que ha habido bastantes problemas el día de hoy. Quiero comentarles entonces, si tienen algunas preguntas, algunos que no quieran hacerlo oralmente pueden hacerlo a través del chat y vamos a tratar de ver si el profesor Marín puede contestarlas.
y si no, a un comentario o sugerencia, el foro está abierto. Adelante. Hola. ¿Me escucha? Sí, por favor, si se puede identificar y de qué especialidad también es, por favor. Gracias. Adelante. De educación. Educación primaria, secundaria, inicial. 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 Ok. ¿Cómo se llama usted? Evelina. Adelante, Evelina. Muy bien, yo les agradezco por lo que están haciendo porque realmente nos da muchos alcances, ¿no? Y quisiéramos que vuelvan a poner eso del ponente porque no hemos escuchado muy bien lo que nos ha querido decir. Ok. ¿Te refieres a toda la exposición? ¿Que la repita? No a todas, sino hay partes en que nos tiene que explicar un poco mejor. Ok. ¿Cuáles son las partes que no te ha quedado claro? Si puedes ser un poco más específica. Por ejemplo, él estaba hablando sobre que la educación no es la de hoy, ya no es como la de antes, o sea, más o menos a esos puntos que se refiere él, ¿no? Ok, vamos a intentar ver si es que se puede reconectar el profesor Marín. Vamos a escuchar otras preguntas o comentarios. Gracias por su participación. ¿Alguna otra pregunta, comentario? O lo puede hacer también por el chat, algunos que no quieran hablar. Adelante. Buenos días, habla la profesora Rosa de turno noche, especialidad inicial. Adelante, profesora. Muchas gracias por su intervención. Me gustaría más que todo el concepto o la idea que se tiene de ecopedagogía. Estamos teniendo en cuenta que ahora se desarrollan en los niños desde muy pequeños el respeto a la naturaleza y el respeto a todo lo ecológico. Entonces quisiera saber la ecopedagogía hacia dónde, cuál es su meta y cuál es su objetivo general. Gracias. Gracias, profesora. Bien. La ecopedagogía es una idea desarrollada por Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño. El problema no es solamente saber leer y escribir, el problema es tratar de comprender el mundo en el que vivimos, que la educación nos permita poder comprender, leer el mundo en el que vivimos, comprender los problemas que tenemos y también pensar en la transformación de lo que no funciona en este mundo. Eso era un poco la ecopedagogía que pensaba. Pero una ecopedagogía también es aquella que va a revisar las visiones del mundo. Es que el hombre es el maestro de la creación, según la educación oficial influida por la visión occidental, es que el hombre es el maestro de la creación del universo. Yo no creo que no. El hombre no es ni el maestro, ni mucho menos. El hombre no es más que una especie viva entre las miles de millones de especies vivas que existen en el universo. Y entonces, si el hombre quiere comprender el mundo en el que vive, tiene que comenzar por entender que él forma parte de la naturaleza y que tiene que vivir en equilibrio, en respeto, en reciprocidad para no confrontarse a problemas como los actuales. Nosotros le hemos hecho mucho prejuicio a la naturaleza. Imagínense que en los años 60 se producían ni 1.000 millones de pollos. En este momento China, después de lo que Brasil desarrolló como la primera producción de pollos en el mundo, puede producir 15.000 millones de pollos.
pregúntense ustedes qué relación hay entre esta cosa atroz que ha hecho la humanidad contra la naturaleza y la gripe aviaria. El coronavirus viene también de una destrucción de los ecosistemas de los animales. Este virus ya existía. ¿Sí? ¿Cortaron? ¿Aló? Estamos escuchando, adelante. Este virus ya existía y sobrevivía entre los animales, pero la deforestación, el hecho que el hombre destruye la naturaleza, destruye los bosques, destruye los espacios. Estamos viéndolo con las abejas. Cada día hay menos abejas. Los insecticidas que utilizamos en la agricultura, la mala manera como conducimos toda la producción y el hecho de destinar la destrucción de grandes espacios de bosques para poner pastos y así cultivar todo tipo de gramíneas para alimentar el ganado que después va a ir hacia los supermercados. Es una de las grandes aberraciones que ha cometido el hombre frente a esta humanidad que está sufriendo las respuestas y las reacciones de la naturaleza. Gracias, profesor Marín. Y no sé si le quedó claro a la profesora Rosa. Correcto, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Yo creo que la experiencia del profesor Marín, porque precisamente para aquellos que no saben de su trayectoria, él ha viajado por casi todo el Brasil, un país inmenso, y quizás puedas compartir, profesor Marín, la experiencia de todas esas vivencias que tuviste en Brasil y el sistema educativo brasileño. Adelante. Profesor, buen día. Sí, adelante. Buen día, profesor. A ver, quisiera, justo el doctor Marín hablaba acerca de algunas dificultades de que las personas tenemos para poder comprender acerca de los virus. Y justo se quedó en una interrogante cuando él dijo, ¿cuántos virus existen? No sé si puede... Según este investigador, que había logrado clasificar 2.000 variedades de virus y que había dicho al gobierno norteamericano, le había explicado que había que tomar mucha atención porque estábamos creando muchos desequilibrios en nuestra vida con los virus, que son también parte de esa naturaleza. Pero aproximadamente 600.000. Es para decir cuán grande es la ignorancia de esta humanidad que pretendía saberlo todo. ¿Cuánto conocemos de los espacios del mar? No conocemos ni el 5% de los espacios marinos. Y por lo tanto, se supone que venimos desde el agua como origen de la vida. Hemos tratado de desarrollar tecnologías, conocimientos que no tienen nada que hacer con las realidades en las que vivimos y que nos han llevado a una tremenda ignorancia que tenemos que resolver en estos momentos. Gracias, profesor Marín. Y efectivamente, justamente esta crisis sanitaria mundial nos hace a todos nosotros reflexionar sobre todos estos valores y concordamos pues con la escuela de Paulo Freire, ¿no? Y efectivamente, leyendo también las investigaciones que ha hecho el profesor Marín, él evidentemente hace un planteamiento importante sobre la base de 6 elementos muy, muy específicos de la ecopedagogía, ¿no? Como he explicado, la diversidad, la interdependencia de la vida, la preocupación común de la humanidad por vivir con todos los seres del planeta, el respeto a los derechos humanos y también el desarrollo sustentable, la justicia, equidad y comunidad y finalmente la prevención de lo que puede causar daño. Hay una pregunta específica sobre herramientas virtuales para los adolescentes entre 13 y 16 años. Me parece excelente, pero quizás esto desviaría un poquito la temática del día de hoy. Lo puedo hacer de repente
en la siguiente reunión cuando hablemos de técnicas virtuales. Más bien, aprovechemos la presencia del profesor Marín. ¿Alguna otra pregunta, por favor, del público presente? ¿Pregunta o comentario? Bueno, en todo caso, no habiendo más preguntas, quizás podríamos un poco... Adelante. Adelante. Sí. Buenos días, soy la profesora Yanina Tello. ¿Cómo está, profesora? Qué gusto verla. Gusto es mío. Agradecerles por esta serie de charlas tan ilustrativas y tan concientizadoras, porque lo que hagan con nosotros es para hacer un efecto reproductivo para los alumnos. Estamos formando maestros, gente que va a formar personas. Y entonces, de acuerdo a lo que ha dicho el doctor Marín, realmente es de suma importancia el conocer y estar concientizados respecto de la naturaleza para poder producir esos elementos que usted ha mencionado, como por ejemplo el desarrollo sustentable. No existiría desarrollo sustentable si es que no nos concientizamos los maestros y no concientizamos a la población, para poder realmente proteger, cuidar la naturaleza que no la hemos estado cuidando. Agradecerle mucho, ¿no? Y algún punto que nos pudiera decir sobre cómo podemos iniciar esa ecopedagogía. Muchas gracias. Adelante, doctor Marín. Voy a responderle desde la realidad. He trabajado aquí en Suiza dando cursos a formadores de educadores de la pequeña infancia. O sea, son personas que trabajan ya desde la cuna materno-infantil. Enseñan a los niños a clasificar los desechos. Enseñan a los niños a respetar a los otros niños. Enseñan a los niños a respetar a la naturaleza. Pero eso no es muy suficiente cuando mucho más tarde estos niños tienen que tomar conciencia también que 80% de los recursos de este mundo son gastados y consumidos por una pequeña minoría del 20%, que necesitamos no solamente preservar la naturaleza, pero también necesitamos ser no solamente solidarios, respetuosos con la naturaleza, sino también solidarios y respetuosos con nosotros mismos. Tenemos que aprender a respetar la vida, a respetar a los demás y sobre todo hablar de ecopedagogía también es hablar del desafío ético, aprender desde que somos niños, de ahí que la educación tiene una función muy importante en estos momentos de gran incertidumbre para la humanidad. Es en la educación que vamos a encontrar el territorio permita vivir de otra manera. Yo pienso que después del coronavirus, el mundo no será el mismo como lo conocimos hace pocas semanas. Cuando pienso que casi 17 millones de personas han perdido su trabajo en los Estados Unidos, que ya eran trabajos precarios, mal pagados, en condiciones injustas, cuando considero que Francia ha perdido 4 millones de puestos de trabajo, Suiza, que es uno de los países más organizados de todo el sistema europeo, ha perdido 1.800.000 puestos de trabajo, a pesar de que el Estado anuncia de que va a tratar de asumir la responsabilidad. O sea que el coronavirus nos lleva pues a plantearnos la importancia de la educación para pensar en la ecología como punto de partida de nuestra formación y para pensar también en la solidaridad, en la reciprocidad y en la ética. No podemos admitir ni siquiera que sobrevivan estos asuntos de corrupción, por ejemplo, también, porque parte de la corrupción es parte de la falta de respeto entre nosotros
y la falta de respeto total que tenemos contra la naturaleza, contra los bosques y contra todo lo que vive y respira a nuestro alrededor. Muchas gracias, profesor Marín. Tenemos varias preguntas del público que han levantado la mano. Vamos a darles paso, en primer lugar, al señor Jorge Américo Gómez Pérez. Adelante. Adelante. Bueno, no está conectado. Vamos a la señorita Gisela Cárdenas Solís. Adelante, por favor, señora Solís. Señora Cárdenas. Tampoco está conectada. A la profesora María Esther Cuipal Ruiz. Adelante, profesora. La estamos escuchando. Profesora María Esther Cuipal Ruiz. Tienen que desconectar el micrófono. Adelante, profesora. No, hay problemas de audio. Vamos entonces al señor Andy. Adelante. Adelante con la pregunta o comentario. Tampoco. También tengo acá a la señorita Ana Dayana. Adelante. Puede hablar. Adelante, señorita Ana Dayana. Bueno, han levantado la mano, pero nadie desea hablar. Entonces, quizás ha sido por... Ok. Aló, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días a toda la colectividad inmersa en esta comunicación, intercomunicación trascendente para todos los que estamos acá y fundamentalmente para nuestra institución. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Marín porque efectivamente él debe esa relación que tenemos a nuestros padres de ambos. Mi padre, por mi lado, era don Alcibiades Horna Marín, quien era primo hermano con el padre del doctor José del Carmen Marín, y también con uno de los generales más conspicuos que hemos tenido en el ejército peruano, el general justamente José del Carmen Marín, una personalidad que estudió en diferentes lugares del mundo, y en especial en la Universidad Francesa, la Sorbona de París, tal como estudió también el profesor José del Carmen Marín. Y entonces ese general ha sido uno de los generales más respetados aquí en Perú y que ha dado cátedra y lección a toda la Fuerza Armada y la Policía Nacional de Perú. Pero bueno, en fin, muy puntual quiero ser. Luego de agradecer esta colaboración de nuestro hermano José del Carmen, que justamente no solo ha venido dando cátedra en un solo lugar, sino en diferentes lugares del mundo, y de allí su experiencia y su conocimiento, lo que quisiera cuestionar es justamente el conocimiento, que cambia permanentemente. Y uno de los problemas más álgidos de la humanidad en este momento son justamente no solo el cambio, sino además también la desigualdad social. Y en consecuencia, si nosotros quisiéramos verdaderamente aunar, acoger como materia prima fundamental de estudio e investigación esta expresión tan inteligente que ha tenido el doctor del Carmen, José del Carmen Marín,
de la cultura o de la acción cultural multicultural. Entonces, qué bueno sería que justamente eso sea tomado como una base fundamental en los sistemas educativos, raros sistemas educativos del mundo, ¿no? Como son Singapur, Japón ya está entrando un poco también a esta consideración global, y sin embargo, países como los nuestros no han considerado ello. Y si lo han considerado en muy baja escala, en muy pequeña escala. Entonces, sí, la educación tiene que tener, como ha sostenido el doctor Marín, una base multicultural. ¿Cómo incrementar esa base si acaso los diferentes gobiernos de turno, no me refiero solo a este, sino a la mayor parte de gobiernos de turno que hemos tenido en nuestro país, que lamentablemente, ¿no?, por razones políticas llegan al poder, pero una vez que están allí, y bien, si no conocen ellos, tampoco se hacen asesorar con gente que realmente conozca cómo está marchando el conocimiento a nivel universal, a nivel mundial. Se habla, por ejemplo, ahora de la globalización, pero ya no, algunos consideran que ya debemos entrar a una etapa, dejar la globalización y más bien desglobalizar. Ya está hablando ahora de la desglobalización del mundo. Todas estas consideraciones científicas, producto de la tercera, cuarta revolución científico del mundo, más bien llamarle revolución cultural. Entonces, ¿cómo hacer que justamente para que los sistemas educativos cambien, ese cambio tiene que venir de raíz? Y en la raíz, ahí está justamente la consideración multicultural a la que ha hecho referencia el doctor Marín. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hacer los diferentes sistemas culturales, y en especial los nuestros americanos, fundamentalmente latinoamericanos, para acoger estos sistemas, ¿no? Esta base fundamental del proceso educativo del Perú, que es la multiculturalidad? ¿Cómo acogerlo eso para construir, reconstruir todo el sistema educativo que definitivamente tiene que darse desde la raíz, como lo comenzó a hacer Japón, por ejemplo? Esa sería esa pequeña pregunta que estoy alcanzando a nuestro hermano, el doctor José del Carmen Marín. Adelante, profesor Bien, Marín. yo creo que no solamente tenemos a Paulo Freire como una referencia. La mejor referencia que podemos tener para saber quiénes somos, dónde vivimos, dónde estamos y a dónde vamos, es para indígenas de América. No olviden ustedes que cuando la colonización inglesa estaba destruyendo a los pueblos indígenas de los Estados Unidos, en una discusión que tuvo uno de los jefes de Estados Unidos con el gobernador, fue la siguiente: nosotros formamos parte de la tierra. Usted me pide que yo le venda mi tierra. Yo no le puedo vender a mi madre, porque la tierra es nuestra madre. Lo que hagamos a ella es hacernos mal a nosotros mismos. Ustedes no pueden comprender esta lógica. Y ustedes tienen que pensar, quieren comprender el mundo, tienen que tener como los peces, el ojo de los peces, que tiene una abertura óptica de 360 grados, que es una visión global. Y para tener una visión global de la nueva educación, esta educación tendrá que partir de la ecología, seguir para respetar las diferentes culturas, que es lo que decía el doctor José Horna Torres,
en el sentido de que no solamente la educación debe pedir el apoyo de la ecología, sino también traducir prácticamente todo lo que ya existe de tradiciones culturales en la educación indígena nuestra, que es muy rica en aportes. Y lo otro es pensar en una educación intercultural que nos permita aprender a vivir juntos, sin racismo, sin exclusión, sin pensar que nosotros somos superiores a los demás, y una educación que nos permita compartir, así como la naturaleza ha tenido la generosidad de acogernos como una especie viva más, así tengamos la posibilidad y la capacidad de adaptarnos, respetar este sistema vivo y parar de destruir sus ecosistemas, parar de destruir su medio ambiente, para que así podamos sobrevivir todos. Pero en esta tarea que es de la educación tiene un papel fundamental. Yo pienso que la educación, que es el rol de la transmisión de saberes, la transmisión de maneras de vida, la transmisión de maneras de producir, de consumir, pero sobre todo también de compartir y de apoyo mutuo, pueden ser los grandes elementos para repensar una educación. Pienso que la mundialización orientada desde la ideología neoliberal, que era un poco la mundialización del sistema occidental capitalista, ha fracasado, porque lo testifica todos los días los noticieros. El neoliberalismo pensó de una manera increíble de que el mercado podría gestionar la educación, la salud pública y los problemas sociales. En cuanto a la salud pública, este sistema económico impuesto a nivel mundial con la globalización ha demostrado que es incapaz de resolver los desafíos de la salud pública, que si no son los estados como representantes de las sociedades de una manera democrática, los que tienen que asumir todo lo que refiere a la salud y a la preservación de la especie humana. Entonces, yo creo que el mundo no podrá ser pensado como fue pensado hasta hace muy poco. Hay que recrear alternativas, hay que repensar, y tenemos la gran oportunidad de refundar una educación que esté apropiada a nuestras realidades, a nuestras posibilidades, a nuestra riqueza y a nuestras debilidades. Muchas gracias, doctor José del Carmen Marín González, por estas reflexiones. Tengo dos preguntas más del público. Una de ellas se refiere al tema de la cultura indígena. Dice, esta tingencia se refiere al punto que se refirió que la cultura indígena se construye a través de la naturaleza, y les gustaría a los alumnos que explicara un poco más ese punto. Hay un lindo ejemplo en el Perú para explicar esta pregunta, y es el siguiente. ¿Cuántas variedades de papas tenemos en la región andina y en las regiones próximas de la costa donde todavía se puede tratar de producir la papa? Es una pregunta que tendrían que hacerse. La otra es, ¿por qué el Instituto Internacional de la Papa está en Lima, que vendría a ser el equivalente de las Naciones Unidas de la papa? Y finalmente, ¿cuál ha sido la función de la lengua, en el caso de la lengua indígena, para organizar el conocimiento de la naturaleza por la nominación? Es para decirnos que cada variedad de papa tiene un nombre, y en este aspecto la cultura y la lengua tienen una función extraordinaria en el conocimiento de la ecología. Si nosotros aceptamos con los ojos cerrados una educación solamente en castellano, el gran problema es que el castellano tiene una sola palabra para las papas, patata. ¿Y qué nos hacemos con los miles de variedades que los pueblos indígenas llevaron muchísimos siglos en sistematizar
en clasificar, en experimentar para después denominar. Si decimos guairo, estamos hablando de una variedad de papa. Si decimos guamantanga, con características diferentes de la guairo, guagalina, podríamos pasar toda esta tarde y llegar hasta la noche hablando de la riqueza de la biodiversidad de nuestro querido espacio amazónico de nuestra Sudamérica. Por esa amplitud. Tengo otra pregunta también que está vinculado a el tema de las clases virtuales. Evidentemente, este es un tema un poquito más técnico con respecto al tema que estamos viendo en este momento, pero igual voy a plantearlo porque esto responde también a la inquietud que decía antes, cuando teníamos el problema técnico de la interrupción, y es que efectivamente, ¿cuáles son esas herramientas virtuales, ¿no?, que pueden contar los diferentes centros educativos a nivel de diferentes ciudades y naciones con respecto a poder luchar con estas cuarentenas obligatorias? Y en ese sentido, la pregunta que se nos plantea aquí es ¿qué medidas ha tomado en el país donde se encuentra? Bueno, tanto el profesor Marís como quien habla estamos en Suiza, en Ginebra, Suiza, y en todo caso, las medidas que se han implementado en estos tiempos, en primer lugar, depende de cada nivel educativo y la forma de aprendizaje de las escuelas, ¿no? Hay diferentes métodos pedagógicos y después de que el profesor Marín amplíe su pregunta, yo voy a complementarla con la experiencia personal que tengo, dado que tengo 2 hijos en Ginebra. Profesor Marín. Bien. La primera manera de transmitir los saberes, los conocimientos, los valores, la ética, las visiones del mundo fue la oralidad. La educación tradicional indígena peruana antes del colonialismo fue una tradición oral indígena. La oralidad tiene la capacidad de vehicular la dimensión afectiva. Se transmite con amor, con cariño, con ternura, con afectos. Yo doy al otro, le transmito al otro lo mejor de mí, lo mejor de lo que creo haber comprendido y de lo que creo haber aprendido. Después, con el colonialismo y con la república, llegó la comunicación escrita. Pero la escritura es la racionalización del pensamiento. Prácticamente desaparece bastante la dimensión afectiva. Pero la tercera parte de la comunicación, que es la que estamos viviendo en este momento con la gran revolución tecnológica de la información y las comunicaciones, es la imagen. La imagen tiene la capacidad extraordinaria, superior, de poder vehicular, como lo estamos haciendo en este momento, la oralidad, la escritura y la imagen. Una buena imagen, una buena comunicación de imágenes puede valer más que muchos libros. Supera la posibilidad de la pérdida de la lectura. Nuevas tecnologías para mí es un problema tecnológico que tendrá que adaptarse según la administración de la fibra óptica, de los satélites que hacen posible la comunicación por las vías de transmisión respectivas. Pero lo más importante que hay que proteger en estas nuevas tecnologías de la comunicación son los contenidos.
la calidad de lo que se transmite, no utilizar todas estas tecnologías para desvirtuar la naturaleza humana como hasta ahora lo ha hecho el mundo comercial y el mundo capital. En ese aspecto yo diría que la utilización, yo he trabajado desde el principio que se pudo trabajar con la imagen, he trabajado primero con la oralidad, explicando las cosas, con la escritura y la lectura, que son el paso obligado posterior, pero sobre todo con la imagen. La fuerza de una imagen no puede ser construida a partir de la escritura, ni tampoco de la oralidad. La comunicación, para ser comunicación, no tiene que perder su dimensión afectiva, que es vital, porque nos construimos por afectos, nos construimos por la posibilidad de saber quiénes somos y también de tener el reconocimiento de los demás, la dignidad, que es un punto fundamental en cualquier aprendizaje. Gracias, doctor Marín, por estas reflexiones. Y en realidad voy a hablar un poco complementando la respuesta del profesor Marín con respecto a, digamos, la parte ya un poco tecnológica del tema. Y es que a partir del coronavirus que ha afectado también este país, Suiza, desde el 16 de marzo los alumnos de los colegios en todos los niveles, inicial, primaria y secundaria, no están acudiendo a las escuelas. Por lo tanto, por favor, desactivar los micrófonos, si fueran tan amables. Entonces, con respecto a ese tema, la pregunta del alumno era también vinculado a las herramientas, digamos, o las medidas que ha tomado el país donde se encuentra, cuáles, para que los estudiantes no pierdan la clase durante la cuarentena. Entonces, yo podría contar hasta, pues, por lo menos unas 8 a 9 medidas, ¿no?, que se están estableciendo en este país por el momento. Salvando las distancias también, porque el año académico en Suiza empieza en septiembre y acaba en junio. Por lo tanto, aquí el coronavirus agarró de alguna manera a los estudiantes en la mitad del proceso académico, ¿no? En cambio, en el Perú, la escuela recién empieza en abril, ¿no?, o en mediados de marzo, que según entiendo. De todas maneras, aquí las medidas se han establecido a través de una directa comunicación por parte del Ministerio de Educación o la Oficina Cantonal de la Educación. Como ustedes saben, en Suiza se está organizado políticamente a través de cantones, y entonces se ha establecido una plataforma virtual en el Ministerio de Educación del Cantón de Ginebra, en donde se explica todos los detalles de cómo poder y cuáles son las medidas que el gobierno ginebrino, de alguna manera, si se puede decir esa palabra, ha establecido medidas directas para poder luchar contra el problema de la cuarentena y la pérdida de clases. Entonces, en primer lugar, dependiendo de los niveles, se entiende que a nivel inicial, por favor, desactivar el micrófono, por favor. Gracias. Por favor, les ruego desactivar su micrófono. Gracias. A la anfitriona, por favor, si puede desactivar el micrófono. Estoy desactivando el micrófono, pero alumna Maricruz, por favor, permítame desactivar el micrófono porque lo vuelve a activar. Gracias. Bien. Por favor, desactivar los micrófonos. Por cierto, ya que estamos hablando de estos temas técnicos,
se está preparando una directiva a nivel del instituto que seguramente la directora y la dirección académica les va a comunicar sobre las normas de urbanidad en cuanto a las clases virtuales, porque creo que hay que tener las mínimas normas con respecto a cómo llevar clases virtuales, empezando por precisamente lo que estamos teniendo este problema en este momento, de que las personas tienen que desactivar sus micrófonos cuando uno está hablando. Le pido por favor al señor Edgar que desactive su micrófono. Gracias. Entonces, les comentaba nuevamente, volviendo a la explicación con respecto a las medidas que se ha tomado el Cantón Ginebrino, ya un poco complementando la respuesta del profesor Marín, hay diferentes herramientas que se han establecido a nivel de cada uno de los estamentos o de los grados y de las posibilidades de que los alumnos a nivel inicial, la responsabilidad de los padres es mucho más amplia y desde luego que los padres han tenido que hacer de veces de profesor o de instructor. Y con respecto a la escuela primaria y secundaria, hay otros tipos de precauciones que se han dado y medidas. Les comento de que, y con esto creo que podemos también compartirlo con algunos de ustedes, está todo felizmente en el Internet, pero bueno, para algunos que no pueden leer francés, básicamente se han establecido medidas vinculadas a, digamos, conferencias a través del Meet, formación y con respecto, por ejemplo, a los alumnos y padres que tienen posibilidades de compartir sus propias experiencias, se hacen grupos de trabajo a través de Internet y también se ha establecido blogs especiales de cada clase con los profesores y también se ha establecido el compartir documentación de video y de audio precisamente en la enseñanza primaria y respecto a también materiales que se enseñan en forma subsidiaria. Pero por el momento, y durante las últimas 3 semanas que han pasado, no se ha establecido la enseñanza de nociones nuevas a los alumnos. Simplemente se está haciendo un repaso de lo ya aprendido. Se espera que a partir del día 26 de abril las clases se reanuden aquí en Suiza. Si no se reanudan, entonces se va a pasar a la siguiente etapa, que sería ya el establecimiento de clases virtuales propiamente dicha, con los horarios establecidos como si estuviera el alumno atendiendo a clase. Y en ese sentido, ya se están preparando una serie de medidas complementarias a ese asunto. Y como les digo, existe una plataforma ya establecida por el Cantón Ginebrino, donde los alumnos acceden en forma directa y se sorprenderán, pero yo tengo un hijo de 8 años y ya está bastante ducho en cuanto a el tema del Internet y de las nuevas tecnologías. Desde luego que hasta correo electrónico tiene ya personal. 8 años. Entonces se imaginarán cómo estarán los otros colegiales que tengan más edad. Desde luego esto está vinculado también a las posibilidades, los recursos de las personas y de las familias con respecto a estos temas. Nos preguntan acá otras cosas más adicionales. Acá tengo una pregunta relacionada a Paulo Freire y el comentario y después pregunta de un alumno al profesor Marín es con lo que se refiere a que efectivamente Paulo Freire nos hablaba sobre educar al hombre desde el hombre, para el hombre y sobre todo con el hombre y de su realidad natural y social. Amos Comenius nos hablaba de educar desde la naturaleza y no de un libro, que usemos la naturaleza como fuente de recurso didáctico. La pregunta es, ¿por qué no se ha trabajado en base a ello? ¿O por qué recién se quiere hacer todo esto? Teniendo en cuenta estas opiniones que ya van desde hace muchos años. Pregunta para el profesor Marín. Adelante, por favor. Evidentemente que estas ideas humanistas, estas ideas que trataban realmente de construir una educación global, tuvo muchos enemigos. Recientemente en el Brasil
el presidente ex capitán Jair Bolsonaro se permitió proponer la destitución de Paulo Freire como patrono de la educación del Brasil. Y él proponía a su nieta para sustituirlo, para que ustedes vean la calidad de la gente que... De otra manera, han sido atacados los presupuestos de las escuelas freirianas en el Brasil. Les han quitado los recursos, no hay dinero para reuniones, para coloquios, para formaciones, para seminarios y publicaciones. Se ha casi destruido el Ministerio de la Cultura y el de la Educación. Y efectivamente, Paulo Freire iba a revolucionar prácticamente el pensamiento y la sociedad en su conjunto. En el Perú ha tenido una gran acogida, como ha tenido en Chile, como ha tenido en Argentina, como ha tenido en Portugal, en el África. No ha permitido a la aplicación de esta pedagogía. Esta pedagogía, también hay que decirlo, propone la transformación de la sociedad. O sea, la educación no se limita a la lectura, escritura y transmisión de conocimientos de una manera o de otra, sino el fin último es la transformación de la sociedad. Bueno, lo que decían otros filósofos, la idea no es comprender el mundo, sino transformarlo. Pero transformarlo a partir de nuestro amigo que hizo la pregunta, en la idea de que todos los hombres sabemos algo, que no existen verdades definitivas, que la verdad es una realidad que está en movimiento, lo que es verdad ahora no es verdad más tarde, y que necesitamos del diálogo para acceder al conocimiento. El diálogo en Paulo Freire es monumental, es muy importante, porque nadie se construye solo, contrariamente a lo que pensaban las grandes escuelas de gestión neoliberal, ¿no?, en los Estados Unidos, de que estaban creando líderes individuales. Eso es una farsa, porque el hombre no se puede construir solo. El tú que yo tengo es el yo que me da una personalidad a mí, es el tú que me dirigen los otros. Nadie puede construirse solo, todos necesitamos de los otros. Es por eso que el diálogo es el fundamento del conocimiento y la solidaridad y el respeto mutuo complementan esta construcción humanitaria del ser a partir de la educación. Gracias, profesor Marín. Y tenemos muchas otras preguntas de dos alumnos o colegas aquí. La otra pregunta de un alumno es con respecto a estos cambios que están pasando, que están sucediendo a raíz de esta gran crisis sanitaria mundial y la necesidad de adaptarse, ¿no?, a estos cambios. La pregunta es, ¿cómo nos puede afectar de aquí al futuro en el ámbito laboral? Ya que ahora hay muchas limitaciones. Adelante. Toda pandemia en la historia de la humanidad, toda pandemia trae consigo automáticamente una recesión económica. El hecho de paralizar sectores claves de la producción lleva a paralizar la economía. Y hay el capítulo de nuevo reconstruir la economía. Pero la economía tal como estaba funcionando hasta ahora no corresponde al mundo que queremos reconstruir. Necesitamos imaginar la vida de otra manera. Tenemos que salir de este modelo de sociedad de consumo, de supermercados, de consumo, de comprar primero para existir después. Yo creo que es una revolución profunda lo que nos propone el coronavirus. Ahora mi pregunta es que los hombres estamos en la capacidad
tenemos la calidad, tenemos la modestia de asumir nuestros errores y nuestras fallas cometidas para pensar la sociedad de una manera diferente. El mundo, de todas maneras, pase lo que pase, seguirá, la naturaleza seguirá viviendo. El hombre no es más que una especie viva y muchas especies desaparecen todos los días. Otra pregunta que nos ha formulado la señora Patricia Rivera es con respecto a lo siguiente, ¿no? Su comentario es el siguiente. Sabiendo que estamos viviendo una pandemia como se ha establecido, como se ha dicho, va a cambiar el mundo y ciertamente también la educación, porque hemos pasado de las aulas físicas a las virtuales. Y siendo uno de los fines de la educación transformar la sociedad, ejerciendo una enseñanza orientada a una formación integral y humanística, ¿cuál sería el rol que usted considera nos toca a los maestros, que tener al frente toda esta virtualidad sin dejar de transmitir humanidad en la labor docente? Yo pienso que la educación puede comenzar por rehumanizar la economía. Hemos vivido una deshumanización progresiva de la economía. La educación tiene una función primordial, de primera línea, porque está en el nivel de la transmisión. Lo que podamos construir después va a ser la transmisión que podamos dar a las otras generaciones, a nosotras, a otras personas, sobre lo que necesitamos para poder vivir correctamente y en acuerdo, en reciprocidad y en respeto con la naturaleza. Lo que vivimos con esta pandemia es también una catástrofe ecológica y también vivimos el fin de un modelo de sociedad que no da para más. No podemos seguir consumiendo en función de la destrucción de la capacidad real de la naturaleza. Y eso también, la educación tiene que trabajar mucho por reconquistar valores fundamentales como el respeto, la solidaridad, la equidad, la reciprocidad y sobre todo la reconstrucción de nuestras dignidades que han sido maltratadas por una economía y un capitalismo que en algún momento ha tenido un comportamiento caníbal y salvaje. Gracias, profesor Marín, por ello. Vamos ya terminando esta conferencia virtual y quisiera ver si finalmente la profesora María Esther Cuilpal Ruiz va a hacer uso de la palabra o no, porque todavía veo aquí que ha levantado la mano. Adelante, profesora. Adelante, profesora María Esther Cuilpal. Bien, no logramos conectarnos con ella. Veo también a una persona, Jenny Sofía Trujillano Sánchez. Ha levantado la mano. ¿Va a querer usted hacer uso de la palabra? Adelante, por favor. Sí, solamente para agradecer esta charla tan ilustrativa que nos deja llena de ideas y de inquietudes para mejorar cada vez la forma de comunicarnos con nuestros alumnos y transmitirles esos valores que realmente tanto necesitamos como especie humana, como educadores, como gente responsable de lo que va a ser el mundo que sigue. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Qué gusto verla nuevamente. El gusto es mío. Un saludo Entonces, a la doctora. Muchas gracias. Sí, la extrañamos ayer muchísimo, doctora Janina. La doctora, un abrazo a la distancia. Usted sabe cómo la queremos. Así es, ese es justamente lo que yo siento siempre por ustedes.
Usted sabe que el instituto es parte de mi corazón, parte de mi vida, es mi pasión. Realmente quien entra al pedagógico tiene la pasión de la enseñanza. Sabemos nuestra responsabilidad. Sí, Un abrazo enorme, la quiero un montón. muchas gracias, una distinguida personalidad y extrañándola ayer muchísimo, ¿ah? Ay, doctora, pataleando como todos para poder ingresar, finalmente se me hizo el sueño. Gracias. Eso para usted, la quiero mucho. Ya, Gracias, profesora Tello. Y gracias también, justamente doctor. hablando de la humanidad, todavía algunas cosas de la humanidad se pueden expresar a través de este medio, ¿no? Que por lo menos nos hace escuchar las reflexiones del profesor Marín desde Suiza hasta el Perú, y también me hacen poder hablar a mí también. Claro, Esta es una cosa tan importante. claro. La pregunta de la profesora María Esther Cuipal precisamente era sobre la ecopedagogía, y en todo caso le preguntó al profesor Marín si podría compartir con los presentes algunas de sus investigaciones sobre el tema y si podríamos distribuirlas después de esta conferencia a todos los presentes. ¿Habría posibilidad de hacerlo ello? Adelante, profesor. Qué bueno. Miren, la idea es compartir. La idea es compartir, definitivamente. Nadie es propietario de la verdad. Yo también tengo muchas preguntas más que respuestas. Lo que les propongo es liberar, tengo muchos textos escritos que a través del doctor Martín Horna pueden llegar hacia ustedes, y con toda confianza, si tienen alguna pregunta, quedo a vuestra disposición para poderles responder vía el correo electrónico. Quiero agradecer a la doctora Alicia Chichón por toda esta generosidad y a todos ustedes por participar en este diálogo que nos alimenta a todos y nos nutre la esperanza de que podemos ser una especie de vida que merece todavía. Bueno, se cortó lo último, pero entendemos que ese era el espíritu. De todas maneras, quiero, en nombre de la Asociación Educativa Piriamán, soy un miembro de esta asociación, dar las gracias al profesor doctor José del Carmen Marín González por sus preguntas. También agradecer a la dirección general, a todos los que han participado con sus preguntas. Creo que es muy importante, y más bien antes de terminar esta conferencia virtual del Instituto VAP, me gustaría que la doctora Alicia Chichón de Horna, directora general del Instituto, dé las palabras finales. Muy bien, muchísimas gracias, doctor José del Carmen Marín. A 30 años de estar viviendo la realidad del Perú, de estar nutriéndome con todas las ideas vuestras y de todos los conferencistas que he tenido, llámese en la ORIAL de Chile, donde fui representante del Perú para estudiar temas vinculados a la educación, cuando estaba en Ginebra, en la UNESCO, hay varios temas, ¿no? Creo que, como dice Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Ese es el humanismo, y nosotros consideramos que desde ese punto de vista tenemos que seguir a todos los filósofos y decir que está prácticamente la salud que ahora nos afecta, así como la educación, unidos como Prometeo encadenado. Es prácticamente la educación y la salud. ¿Por qué digo yo que está como encadenada el concepto de educación que podemos tener y dar y el concepto de salud? Porque prácticamente cuando yo estuve en la ORIAL que en Chile, se veía el tema de una pandemia que era el cólera, y los señores que intervinieron manifestaron la extrañeza de lo que estaba pasando en el Perú, al decir de que
la pandemia la querían combatir con afiches, con avisos en el periódico, en la televisión, que lávense las manos, que es muy importante desinfectar y todo eso. Pero ¿cómo pueden avanzar con este combate a esta pandemia si es que han quitado las materias de filosofía en la educación superior? Filosofía se enseña aquí en Chile desde kindergarten, porque se les enseña a pensar. Entonces, todo eso nos llevó a ir a Aristóteles, ¿no? Y hablar, quien habla sobre la retórica para que debe manejar nuestros alumnos, que deben buscar razones para que los alumnos puedan estudiar y dar pensamientos válidos para que ellos vean lo que es importante. Como usted mencionó, doctor Marín, el tema, por ejemplo, de la interculturalidad, que es un término acuñado por la UNESCO, y que para que no se repita lo que se repitió con la invasión de los españoles en el Perú, que para que puedan imponer como usted dice, el castellano, ¿no? Porque español hay otras lenguas que dice la doctora Marta Hildebrand, paralelas. El tema es prácticamente importantísimo que no se avasalle como avasallaron los españoles con nuestros indios, con nuestra cultura inca, que era tan valiosa, y cuando mataron a nuestros amautas, mataron todo lo que nosotros podíamos tener, de lo que usted habla, de la multiculturalidad, los saberes, los conocimientos, la concepción del mundo, la concepción de la vida, la concepción de la muerte, todos esos conceptos que actualmente existen en lo que nosotros tenemos nosotros en Cajamarca, que yo lo he vivido con con las rondas campesinas, en donde la gente impone la ley a látigos, ¿no? Tú tienes que reconocer a tu hijo a látigos, y ya no van a los juicios. Bueno, es una cultura paralela, y lo que hablan en los Estados Unidos, en un libro que tengo acá al frente, de Popular Justice, ¿no? Entonces, prácticamente la intervención de los saberes y los conocimientos es muy importante, pero sin imposición, sino respetando esa multiculturalidad de las 54 lenguas que están a lo largo del río Amazonas, como usted menciona. Es importantísimo, y nosotros lo hemos practicado aquí, porque hemos tenido docentes en estos 30 años de todo el país, a quienes les hemos dado y les hemos impartido con muchísimo cariño todo aquello que significa el avance de lo que yo traía también de Europa, cuando escucho a Joseph Kizerbo en las Naciones Unidas. ¿Y qué decía Joseph Kizerbo? Que prácticamente el siglo pasado colapsó con la educación tradicional de la lectoescritura, que por ejemplo, como dicen esos famosos exámenes que lo ponen al Perú a la saga, ¿cómo puede ser posible que se pueda evaluar a una cultura, a un pueblo, a una sociedad, porque sabe leer, escribir y porque sabe matemáticas? Esa educación tradicional colapsó, manifestó Joseph Kizerbo, que es un filósofo, que es un pensador, que es una persona entendida en educación, sobre todo filósofo de Sudáfrica. Dijo, ¿cómo pueden decir que es eso importante? Es una farsa, es una mentira, porque 800 millones de personas en el siglo XX han sido ejecutadas por sus congéneres, gente que sabía leer y escribir y gente que sabía matemática. Sin embargo, los mataron, se mataron entre ellos. Inclusive la caída de las Torres Gemelas no han sido gente que no sabía leer y escribir y que no sabía matemática. Entonces los parámetros no pueden darse en base a la educación tradicional de la lectoescritura o la matemática, sino el aprender a vivir juntos. Y ahí entra Jacques Delors y las famosas
pautas que nosotros analizamos en la institución. Entonces nosotros refrescamos todo esto, en primer lugar diciendo que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son y que no son. Y que todo deviene, como Heráclito, las aguas del río no serán las mismas las que estoy tocando ahora, ni el agua que estoy tomando ahora. Todo pasa, todo deviene. Y en ese devenir hay cosas y elementos fundamentales, que la educación y la salud están íntimamente unidos y que los educadores tenemos la obligación de ir preparándonos cada vez más, pensando, revisando la retórica de Aristóteles, la dialéctica, el diálogo, como usted dice, porque ahora ya no se trata de que tú hazme esto, una educación vertical, que tienes que aprender, que tienes que estudiar, sino que tienes que dialogar, qué saberes traes. José Martín en Cuba, cuando yo estoy en Cuba, y toda la filosofía de José Martín, cómo una persona que quiere ser educador va a decir no fumen y sale afuera y comienza él a fumar. Entonces tiene que haber coherencia entre el decir y el hacer. Todo este tema del pensamiento, del razonamiento, para que pueda manejar el profesor, creo que a raíz de esta conferencia vamos a tener que implementar doctoras, profesoras, profesores de nuestra institución, para que podamos trabajar nosotros para poder impartir todo aquello virtualmente a nuestros queridos alumnos. Vamos a iniciar, creo, algunos temas, ojalá que pudiéramos contar con el doctor José del Carmen y el doctor Pierre Martín y todas las personas que integran la Asociación Educativa Peridamán, que son distinguidos profesionales, aportando para esta comunicación importante de que tenemos que pensar, tenemos que razonar y tenemos que enseñar a razonar a nuestros niños. No es posible, como me decía el doctor Douglas, que trabaja en Chorrillos, que la gente no esté haciendo caso a las normas que da el gobierno sobre la cuarentena, que salga, que estén a cada momento deteniéndolos, que hay como 50.000 detenidos. ¿Por qué? Está colapsando la educación. Porque si la gente pensara y diría, mi salud, mi cuidado tiene que ver con el cuidado de los demás, porque yo puedo transmitir, retransmitir y puedo hacer que esta pandemia se haga mucho más grave para la salud de todo el pueblo. Entonces tenemos que hacerlos pensar y no solamente instruirlos, sino educarlos, formarlos en el respeto a los demás. Fundamentalmente, esta unión entre educación y salud, que están íntimamente vinculados. La persona que más se enferma es la persona que no piensa, que no se sabe cuidar, ¿no? Y además el maestro, con el ejemplo, saber normas de comunicación horizontal, tendiendo puentes, tendiendo liazones para que la gente pueda entenderle y no imponiéndole. O sea, terminar su sesión, que debe estar complementada por los medios tecnológicos con diferentes prácticas para que ellos entiendan y puedan enseñarles. Los hijos a los padres a veces tienen que enseñarles a que respeten, los padres, los abuelos, para los hijos que tienen más tiempo. Ahora todo el mundo tenemos tiempo para podernos comunicar con mayor facilidad y creo que es la labor mucho más importante ahora de los maestros, bien preparados del Víctor Andrés Belaúnde, de hacer para nosotros, para el Perú, los mejores profesores del Perú, transmitiendo valores, porque ellos mismos son diferentes, porque ellos son buenos ciudadanos, porque son buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos. La educación implica un liderazgo social, cultural y mental. Creo que puedo terminar diciéndole de que una frase que mi papá, Víctor Chichón Jauregui, a quien siempre lo recuerdo, me dijo, hay 3 pobrezas: la pobreza intelectual, la pobreza moral, la pobreza económica. Lo más grave es ser la pobreza moral, ¿no? Pero lo más lindo es ser ricos en
espíritu, y en ese mundo estamos, de enriquecer nuestro espíritu, nuestro cariño, nuestro amor profundo, como todos y cada uno de ustedes profesores, a quienes los quiero mucho porque se quedan toda su vida por formar los mejores profesores del Perú. Muchas gracias, y gracias al doctor Marín. Gracias, y con esto entonces hemos terminado la conferencia del día de hoy. Se ha podido grabar esta conferencia para que los alumnos también puedan accederlo. Como bien se ha establecido, las personas que quisieran tener las investigaciones del profesor Marín nos las hagan llegar con un correo. Ya les hemos mandado el correo en el chat. Y también les ruego, no se olviden que tenemos una siguiente conferencia virtual con un panel de discusión sobre ya las técnicas virtuales y la educación virtual en otros países del mundo, sobre todo con universidades del sudeste asiático. Vamos a oportunamente anunciar la fecha y hora exacta de esa reunión a los efectos de que puedan ustedes participar. Muchísimas gracias y que tengan muy buenos días en Lima. También, obviamente, quisiera nuevamente darles las gracias al profesor Marín por su tiempo, por estar conectado a esta hora. Tenemos tanto él como yo la hora de la cena aquí en Suiza, así que vamos ya a empezar a cenar ahora en familia, sábado de gloria, y nos vamos a saludar a todos ustedes también por esta Semana Santa, esperando pues que podamos reflexionar en estos días de cuarentena. Muchas gracias a todos y buenos días por allá, buenas noches por aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bonito Domingo de Ramos. De Pascua. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos, muy interesante, ¿eh?